buenas noches, bienvenidos a otra edición de En Debate. Espero me hayan extrañado en la anterior edición que nos acompañó mi compañera Yamina Sabaj. Hoy, con otra ausencia, no está Juan Pablo Carrizo Ambertín por cuestiones personales, le mandamos un fuerte abrazo. Y vamos a recordar, eso sí, cómo estuvo el debate anterior, cuáles fueron los porcentajes. Estuvo muy reñido, me contaron, pero al final en la votación se notó la diferencia. Vamos a ver las placas. Agustín Romano Norri con un 84% y David Misray con un 16%. El día de hoy vamos a tener un debate que promete, pero ser espectacular. No solo porque son dos mujeres, porque eso ya no es un detalle como para resaltar, pero sí que tienen muy marcada su postura, su ideología, algo que nos va a llevar a ver cuántas opciones tenemos para ver diferentes tipos de temas. Así que bueno, hoy los invito a conocerlas a ellas. ¿Cómo están, amigos? Amigas y amigos de En Debate, damas y caballeros, señoras y señores, a todos, augurios de una noche feliz. En Debate en la noche de hoy, 32 años, soltera, economista, su hobby, practicar deportes, liberalismo progre en sus ideas. Ella es, en este rincón, María Lobo Murga. Y en el otro rincón, 33 años, soltera, su hobby, el ajedrez. Socialista, ella es Alejandra Arregues. Y ya dentro de poco vamos a tener a nuestras contendientes aquí, en esta mesa. Pero antes quiero agradecer a Beckett's por su clásico catering que les da de comer a mis compañeros, que nunca me dejan nada, por supuesto, porque tengo que decirlo. Pero de todas maneras se ve que estaba muy rico porque no quedó ni una miguita. Así que les mandamos un agradecimiento a Beckett's y por supuesto los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, Asesores Media, y Twitter en Radios Tucumán. Ya vamos a un corte pequeño y volvemos para debatir en la mesa. Ya estamos aquí en la mesa con nuestras contendientes de esta noche. ¿Cómo están? Bienvenidas. Gracias, ¿cómo estás, Alejandra? Ya Alejandra me decía que ya algo sabía, que había estado en el programa, o sea que ya maneja un poco las reglas, pero vamos a explicarlas de todos modos para que también la gente que está del otro lado sepa cómo es la dinámica. Van a ir eligiendo un sobre cada una. El que le toque los números impares va a ser la primera en comenzar y por supuesto la de los pares va a ser la siguiente, pero después vamos a ir alternando. Ahora, primero para ir eligiendo los sobres, ¿cómo quieren? Que empiece Alejandra. Bueno, Alejandra, por favor, el que quieras. El rojo. El que quieras, el rojo, muy bien. A ver. Tema 1. Tema 1, bueno, y le tocó. O sea que empieza Alejandra, dice, ¿considera que el principal flagelo en Tucumán es la inseguridad y la alta carga impositiva o son otras las preocupaciones? Ahí lo tienen en cámara. Este es el tema número 1, el que le tocó a Alejandra. Bien. Adelante. ¿Saco? Sí. Bueno. Están puestos en orden. El tema número 2. El 2. ¿Cree que la dolarización, dolarizar la economía es una buena medida para acabar con la inflación? A ver, lo vamos a mostrar. Muy bien. Ustedes igual saquen en el orden que quieran, ¿no? No hace falta que sigan el orden preciso de que están acomodados los sobres, ¿eh? A ver. Bueno, sí, efectivamente estaban Estaban en orden. en orden. Ahí está. El tema número 3, entonces, ¿considera acertado invertir billones de pesos en políticas de género? ¿Ve fructífero el rol del Ministerio de la Mujer?
Acá tenemos el tema número 3 y bueno, obviamente queda el número 4, pero vamos a ver de qué se trata. Así ya sabemos cuáles son los 4 temas de debate. El tema número 4 es la asistencia a organizaciones sociales y los subsidios como el potencial. ¿Deben seguir siendo una política de Estado o debe cambiar la perspectiva que se tiene de estos? Muy bien, ahí está el tema número 4 entonces. Ya están todos los temas de este debate del día de hoy. Vamos a arrancar entonces con Alejandra. Me prometieron un debate tipo si estuviera Messi y el coach de Holanda, un debate así, no sé, vamos a ver. ¿Países Bajos? Y claro. Empezaríamos diciendo Países Bajos. Yo le digo Holanda, porque como no les gusta, les digo Holanda. Adelante, Alejandra. Entonces, el tema número 1, te lo recuerdo, ¿considera que el principal flagelo en Tucumán es la inseguridad y la alta carga impositiva o son otras las preocupaciones de la gente? Bueno, mira, Sole, yo creo que en primer lugar lo que hay que hacer es distinguir cuando muchas veces se intenta imponer una agenda, digamos, con claras intenciones de derechizar los temas que se tratan en los medios y todo, y cuando hay problemáticas que son realmente muy sentidas, digamos, y que son generalizadas, ¿no? Yo creo que ahora cualquiera que esté viendo o salimos a la calle y preguntamos, la principal preocupación que tiene todo el mundo en la cabeza es cómo va a llegar a fin de mes, qué va a hacer con el salario, la inflación, que hay una situación que realmente no se aguanta, ¿no? Y yo creo que esto no es el subproducto de, como nos dicen, de la guerra en Ucrania, de la pospandemia, de 20 millones de excusas, sino de que acá hay en curso un plan de ajuste específico del Frente de Todo, en complicidad con Cambiemos, con todas las fuerzas políticas que gobiernan en el Congreso de la Nación, que están buscando cómo en esta situación de crisis descargar los costos sobre las mayorías trabajadoras con una inflación galopante, pero ojo que a los empresarios, a los poderosos no se les toca nada, sino que además se los está beneficiando, como está sucediendo ahora por segunda vez con el dólar soja, ¿no? Por eso, del Frente de Izquierda consideramos que en esta situación hay que tomar 2 medidas elementales y de mucha emergencia. En primer lugar, los salarios no pueden estar por debajo de lo que necesita una familia para vivir, tienen que ser acordes a la canasta familiar y tienen que quedar indexados de acuerdo a la inflación. No puede ser que todos los formadores de precios especulan de manera permanente, suben todos los precios y los salarios están todo el tiempo quedando por detrás, ¿no? Y como una segunda medida también muy importante, pues estamos planteando la necesidad de anular los tarifazos. Acá en Tucumán particularmente tenemos un sistema de servicios que es nefasto, digamos, o sea que es bastante malo. Y bueno, estamos planteando la necesidad de estatizar esas empresas para que dejen de hacer negocio. Cumplidos los 2 minutos, tiene sus 2 minutos, después van a tener el debate libre, por supuesto. Bueno, primero, antes que nada, muchas gracias por esta pregunta. Creo que hoy el mayor problema que tenemos, digamos, a nivel político es que hay una disociación entre la discusión política y la necesidad de la gente. Hoy la gente tiene ciertas preocupaciones que en realidad la política muchas veces habla del problema político de si soy de un lado o del otro, si soy de izquierda o de derecha, si tengo cierta afinidad política u otra. Y el foco que necesita la sociedad es realmente cuáles son sus propias preocupaciones. Ya no quiere escuchar hablar de qué quiere un político u otro. En este sentido, cuando nos preguntas qué creemos nosotros, yo la verdad que no puedo dar un punto de vista de qué creo yo, porque lo interesante en este momento sería saber qué quiere la gente. Y creo que hay 2 formas de saber qué quiere la gente. O recorremos los barrios, hacemos preguntas y charlamos con las personas para saber qué quieren, o tenemos encuestas, que es una forma más objetiva de saberlo. Ante la respuesta de las personas, yo pude ver que su mayor problema no es si hoy está Cristina en el poder o si está Macri en el poder, no son las elecciones del año que viene, sino están directamente relacionadas con cómo viven a diario y esa incertidumbre que nos trae puntualmente la inflación. Esta inflación de que es un impuesto distorsivo en donde los mayores afectados son las personas más vulnerables. Y por otro lado, el empresariado también tan afectado justamente porque no sabe qué precio va a tener el mes que viene, qué costo va a tener que incurrir, entonces permanentemente tiene ese problema. Si hablamos de las encuestas, bueno, voy a hacer promoción a Meraki, que son unos jóvenes tucumanos muy buenos. El primer problema que dicen las encuestas son la inflación, el segundo problema es la inseguridad y bueno, eso siempre lo vemos en Tucumán. Muy bien, ahora sí, los 2 minutos libres. Bueno, empieza la primera disidencia. Mira, yo creo que los empresarios son los que están ganando, sin duda alguna. La revista Forbes, por ejemplo, publica año a año el listado de aquellos que son los más ricos del país
y siempre hay algún tucumano. En el último caso, entre los primeros 30 estaba la familia Lucci, son los dueños de la citrícola Citrusville, una de las más grandes de la provincia, que por estos días está dejando sin trabajo a decenas de miles de cosecheros, ¿no? ¿Qué quiere decir dejar sin trabajo? En Tucumán hay una forma de producción que es tan absurda y tan irracional, donde 5 empresarios, 10 con toda la furia, donde lo tenían los Trapani, a los empresarios azucareros, etcétera, durante pocos meses por año acumulan una fortuna que les alcanza para las siguientes 10 generaciones, y en el medio hay 60.000 familias que están a la deriva una vez que termina la zafra, que termina la temporada, y ahora incluso siendo obligadas a vivir con un subsidio de 24.000 pesos después de que trabajaron durante toda la zafra y amasaron una fortuna que terminan apropiando este puñado, ¿no? Me parece muy bien lo que estás diciendo, me parece muy interesante de que haya personas de que creas que tienen que tener otra forma de manejar sus empresas. Sin embargo, creo que el foco todo el tiempo lo estamos haciendo en contra de los empresarios. Esos empresarios que dan mucho trabajo en la provincia y que a su vez que dan mucho trabajo en la provincia, estos mismos trabajadores ganan y subsisten gracias a ese trabajo. Pero creo que lo importante no serían, no creo que lo importante sería que en este momento nos enfoquemos tanto en los empresarios, estos que dan trabajo, sino también en la cantidad de gente en donde hay un montón de pymes, y emprendedores que también tratan de generar sus propios emprendimientos, y sin embargo el gobierno que está buscando que siga teniendo una mayor envergadura, que siga privatizando y que siga teniendo mayor poder, no les da soluciones a todas estas personas que están buscando ser emprendedoras. Todas esas personas que están buscando dar trabajo y ser emprendedoras hoy tienen un gran problema. La multinacional Teleperformance recibe una exención impositiva de ingreso bruto, recibe el 25% del salario, se le paga desde el Estado a todos sus trabajadores. Esa misma exención impositiva que muchos emprendedores tecnológicos también una sucursal. ¿Sabes qué está haciendo? Está cerrando una sucursal. ¿Y sabes qué hace el gobierno y qué hace el sindicato al respecto? Nada. ¿Sabes qué me parece interesante? Que en las charlas libres que nosotros tengamos, cuando yo esté hablando, vos no me interrumpas, y cuando yo esté hablando no me interrumpas. Pero mira, yo te estoy dando ejemplos concretos porque si no es como... bueno, a mí la verdad que la situación de Teleperformance no me conmueve, me conmueve la de todos esos jóvenes que están quedando sin laburo. Todos esos jóvenes emprendedores que no pueden empezar sus trabajos porque justamente están queriendo... No, hay muchísimos jóvenes emprendedores, pero vos tenés relación con todas esas personas que están queriendo formar... Todas las mujeres vulnerables que quieren generar su propio trabajo, lo que vos haces de comer en una familia y no conocés a través de las encuestas, yo lo conozco porque lo vivo. Bueno, los 2 minutos libres son libres, se pueden interrumpir, lo que quieran. Eso sí, ahora sí vamos a invertir el orden, porque había empezado Alejandra, con el tema número 2. Sí. ¿Cree que dolarizar la economía es una buena medida para acabar con la inflación? Con esta inflación que salió en el tema que hablaron las dos recién. Bueno, en este punto de la dolarización, yo como economista me interpela bastante porque es algo que hablamos, y bueno, nosotros hacemos un charladito con otro economista que siempre sale el tema de la dolarización y él dice que está en contra de la dolarización, y yo por ahí le cuestiono un poco porque me parece interesante cuestionar sobre la institución de la moneda. La moneda argentina como una institución que hoy está totalmente debilitada y descreída. Sin embargo, creo que en este punto tenemos que hacer foco en 2 cuestiones. Una de las cuestiones es el patriotismo, que representa la moneda para nosotros como institución. Esta moneda que hoy la gente no la elige, porque cuando tiene que ahorrar elige el dólar, cuando tiene que invertir elige el dólar, y sin embargo la misma gente que no puede ni invertir ni ahorrar tampoco elige el peso. ¿Por qué? Porque se lo saca todo el tiempo de encima porque sabe que vale menos el mes que viene. Estas mismas personas que a través del peso, que hoy es inflacionario, no pueden ir a comprar lo mismo el mes que viene de lo que compran este mes. ¿Cuál es el gran problema y en lo que quiero hacer foco en este momento con respecto a la moneda? Nuestra moneda hoy es una moneda débil que, debido a que en el 2012 se cambia un artículo del Banco Central, en donde el Ministerio de Economía puede incidir en el Banco Central, puede tomar decisiones y se permite que el Banco Central siga las mismas decisiones que se tomaron en el Ministerio, se puede emitir moneda. ¿Qué pasa cuando emitimos moneda? Un poco para que la gente sepa. Cuando la emisión monetaria, que es para pagar el gasto
deficitario que tiene nuestro gobierno, después eso lleva a la inflación. ¿Y qué pasa con la inflación? Le afecta sobre todo a las personas de mayor vulnerabilidad. Alejandra, sus minutos. Bueno, yo creo que definitivamente la dolarización lo único que implicaría sería, además de una hiperdevaluación que repercutiría de manera directa sobre los salarios y las condiciones de vida de la mayoría, implicaría una pérdida total de la soberanía, ¿no? Sería como, bueno, ya arriemos la bandera de Estados Unidos en el Congreso, en Plaza de Mayo, y directamente que desde la Reserva Federal de Estados Unidos se resuelva toda la política económica local, ¿no? Hay otros países, como el caso de Ecuador, que ya han dolarizado y este año hemos visto a su población protagonizar enormes movilizaciones contra las consecuencias que está teniendo contra el presidente Lasso, porque justamente implica además, cuando estas medidas son anunciadas por personajes como Milei o sus seguidores bucistas acá en Tucumán, implican todo un paquete, por ejemplo, de liberar las barreras de importación, lo cual destruiría más aún la industria y generaría un montón de pérdidas de puestos de trabajo, liberar aún más las fronteras, las barreras para la fuga de capitales y un paquete de ajustes sobre los gastos, o lo que ellos denominan gastos sociales, en educación, vivienda, salud, etcétera, digamos. Por supuesto que el problema que hay con la inflación en la Argentina es que el plan que votó Juntos por el Cambio, con el Frente de Todos y la fuerza conjunto en el Congreso, menos el Frente de Izquierda, es un plan de por sí ya inflacionario, porque implica devaluación, porque implica tarifazo. Desde el Frente de Izquierda lo que estamos planteando es un programa completamente opuesto, ¿no? O sea, que empieza por desconocer esa deuda mafiosa que contrajo el gobierno de Macri y reorganizar toda la economía en función de otros intereses. Bueno, ahora tiene el debate libre. Me parece muy interesante volver al mismo punto que hablábamos de un principio, que es como esta pelea de un lado o del otro, que en realidad lo importante acá es qué le interesa a la gente. La verdad que la propuesta que yo haría sería hacer un plebiscito en donde las personas nos puedan decir si realmente quieren dolarizar o no quieren dolarizar la economía, porque en los hechos la verdad es que la gente se resguarda en el dólar. ¿Y qué hace muchas de las personas? Vos le preguntas hoy a muchos de los ciudadanos de Tucumán, de Argentina, de cualquier provincia, ¿a cuánto está el dólar? Y la gente lo sabe. Le preguntas a las personas si salen a comprar algo según cómo está el dólar y la gente tiene ese comportamiento. Entonces, hoy el dólar, más allá de representar una moneda que no es la nuestra, es un estabilizador o desestabilizador de la sociedad en su conjunto. Entonces, una persona que toma decisiones según si el dólar sube o baja, sin importar si lo compra o no lo compra, es porque no está confiando en su moneda. Y la moneda, todas las monedas, no solamente la nuestra, son una institución. ¿Qué quiere decir eso? No confiamos en nuestras instituciones. Justamente, en lo que nadie puede confiar en la sarta de políticos que ya han gobernado el país en los últimos 40 años y cada vez lo han dejado peor, ¿no? Ahí tenés de todo, tenés liberales, tenés peronistas, tenés radicales, liberales no tanto, bueno, pero ahora, más, por lo que vos decías, ¿no? De que si es de un lado o del otro. Ahora que nosotros estamos discutiendo, yo creo que tiene que quedar bastante claro, digamos. O sea, yo discuto como laburante desde una organización de trabajadores. Vos discutís desde una fundación que hace lobby para los empresarios todo el tiempo, lo planteaste. No, yo no discuto de la fundación, yo discuto como María Lobo, economista, bueno, nada más. Que viene a esta mesa a decir que los empresarios le están pasando mal. Igual que los empresarios, igual que la gente, igual que toda la sociedad. Y que con respecto a la inflación, repetís un speech donde de manera permanente se dice que el problema es el déficit y que para resolver el déficit hay que atenuar los gastos, ¿no? Claro, bueno, porque tenemos muchos gastos. Nunca se te ha ocurrido, hay un gobierno corrupto, nunca jamás un se les ha gobierno ocurrido que busca sus propios intereses. Nunca jamás se les ha ocurrido, en vez de decir, bueno, si hay déficit, que se gaste menos en insumos para hospitales, que se le pague menos a los docentes, que se recorte la planta estatal, eso es lo último que hay que recortar. Ustedes están diciendo que hay que reducir lo que ustedes le llaman gastos sociales y jamás se les ha ocurrido poner la lupa sobre el problema de la recaudación. No sé quién te referís con ustedes, porque yo en ningún momento estoy hablando de las cosas más importantes que son justamente los gastos que... Emilio Luque, por ejemplo, vos querías con Luque, que es uno de los principales fugadores. Es que yo no haría nada con Luque, lo que yo quiero es dar soluciones. No, porque vos no sos la justicia, entonces no podés hacer nada con Luque. Yo te digo por qué hay que hacerlo con Luque. O sea, lo que yo creo que hay que hacer es un fomento tanto a los empresarios como a los pymes, como a los emprendedores,
sabes. Más fomento. Por supuesto que más fomento. A ver, les perdonan cuando impuestos, no has sido les dan empresario, subsidio, cuando no has dejan sido que precaricen a todos los trabajadores, que los dejen en la calle y los descarten como basura. En el lado privado, vos no sabés lo que se vive del lado privado. Yo por supuesto que trabajo en el lado privado, jamás en blanco, pero he trabajado un montón de veces en el lado privado. Y ese es un gran problema que tiene la Argentina, que ¿y eso tiene vos te un parece que no es un problema de déficit 44% de personas en negro? Que va, un gran problema que tiene la Argentina. Se sientan en la silo bolsa y se ponen a especular para generar devaluación. ¿Eso a vos no te parece un problema con el cual se podría tranquilamente resolver el déficit? Atacando a esos empresarios, a ellos no. Bueno, ha terminado el segundo momento de debate libre. Me encanta. Hoy se lo perdió mi amigo Juan Pablo Carrizo Ambertín, que le encanta cuando el debate tiene cuerpo, cuando se va poniendo interesante, porque este intercambio no es más que un intercambio de ideas que es sumamente interesante porque enriquece, por supuesto, las ideas del público también. Las dos han venido con sus apuntes. No, pero está bueno, está muy bueno eso. Así que bueno, quédense ahí, no se vayan, vamos a ir a un pequeño corte y ya volvemos con la segunda parte de este debate. Hemos llegado al tercer bloque de este En Debate, que está más que interesante. La verdad que les agradezco a las dos porque me encanta porque las mujeres le aportamos un condimento especial a esto. Y vamos a seguir ahora ya con la pregunta número 3. Como le había tocado las impares a Alejandra, va a comenzar ella y dice así: ¿considera acertado invertir billones de pesos en políticas de género? ¿Ve fructífero el rol del Ministerio de la Mujer? Bueno, en primer lugar, yo lamento informar que no son billones de pesos lo que se dedican a la política de la mujer, sino que todo lo contrario. En el último presupuesto que se aprobó, el Ministerio de Género y Diversidades es uno de los 3 de los 19 ministerios que tiene el Estado Nacional que menos presupuesto tiene, ¿no? Yo creo que a esta altura es necio negar que el problema de la violencia contra las mujeres, que somos más de la mitad de la población, se pueda reducir al ámbito social, de lo particular, la familia, los individuos, las parejas, sino de que hay un problema que es profundamente sistémico, digamos, donde las mujeres hemos acuñado con nuestro movimiento esta frase de que el Estado es responsable, ¿no? Y decimos que el Estado es responsable de esa violencia, por ponerte un ejemplo, ¿no? Financia, por ejemplo, instituciones como las iglesias que predican una ideología donde la mujer es un ser sumiso, discursos de odio, discriminativos contra las diversidades sexuales, etcétera, que después terminan en crímenes de odio, y en cambio no destinan ni un peso de presupuesto a la construcción de refugios a donde puedan acudir las mujeres que están atravesando una situación de violencia, que puedan tener una contención interdisciplinaria para poder salir adelante, planes de vivienda, o sea, toda una serie de medidas que favorecería evitar los femicidios, ¿no? Y no es casual que las mujeres estemos siempre sobre representadas cuando se trata de las tasas de pobreza, precarización, analfabetismo, desocupación. Entonces hay un problema que es profundamente estatal y social y bueno, por eso nosotras nos venimos organizando en las calles y lo seguiremos haciendo. Muy bien. Ahora sí, María. Bueno, muchas gracias, Soledad. La verdad, primero, más que nada, agradecer también esta pregunta. Me parece muy importante todo lo que tiene que ver con la mujer. Como economista, en este momento no voy a hacer foco en los números. Realmente creo que es un problema mucho más de la sociedad y mucho más de la relación y la vinculación intersocial, tanto de todos los géneros. No creo que sea un problema de la mujer, sino que creo que es un problema de todos los géneros. Y creo que, bueno, quiero hacer foco en dos cuestiones. Una, estuve en situación como muy cercana de personas que vivieron tanto violencia familiar como acoso de personas que desconocían. Y creo que para la mujer es un problema actualmente. Pero el foco hecho tanto en la mujer como una víctima creo que también es un problema, porque esa victimización le saca poder a la mujer. Y hoy la mujer es una mujer resiliente, una mujer, estuve trabajando con el Observatorio de la Mujer en Yerbabuena
y son mujeres que buscan emprender, mujeres que buscan superarse, mujeres que buscan abastecer a sus familias y muchas veces tienen ese problema de que se las trata como víctimas en vez de empoderarlas. Creo que hoy la mujer está mucho más empoderada de ese discurso que se trabaja tanto. Pero por otro lado, creo que también en la política tenemos que darle mucha más relevancia a la representación de la mujer. No puede ser que en Tucumán todavía no tengamos una ley de paridad. ¿Y por qué lo digo? En Yerbabuena, puntualmente, que bueno, yo vivo ahí, veo que en el Consejo Deliberante tenemos solamente hombres que nos representan como concejales. O sea, son 10 hombres. Si existiera la ley de paridad, serían 3 mujeres, o sea, un 30% del Consejo Deliberante representando a la mujer. Gracias. Muy bien. Ahora sí tienen sus 2 minutos libres. Bueno, justamente para que la mujer no sea víctima, sí. Lo que yo rescataba al último es este poderoso movimiento que pusimos en pie. Nosotros ocupamos las calles, hemos conquistado el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Vamos a seguir peleando porque el Estado implemente presupuesto. Denunciar este flagelo no tiene nada que ver con buscar victimizar a las mujeres, tiene que ver con denunciar que hay responsables políticos. Que cuando vos estás ante un problema social tan profundo y tan grave, el Estado no puede mirar para otro lado, no puede seguir financiando a las iglesias, no puede incluso, como sucede acá en Tucumán, desfinanciar o lanzar un plan de emergencia y no destinarle ni un peso del presupuesto. En este momento creo que la sociedad en su conjunto está atravesada por este problema que tiene que ver con que la mujer en muchos aspectos estuvo resignada, tanto en los sueldos de la mujer como vemos que en los lugares tanto políticos como empresariales, la mujer no tiene un lugar preponderante y me parece que puede ser muy difícil discutir sin importar la ideología cuál es el lugar que le corresponde a la mujer tanto como madre, la mujer en el rol de la familia, la mujer en la empresa, la mujer a nivel social, porque la mujer tracciona, la mujer tiene un punto de vista totalmente distinto al hombre y de cualquier género. Entonces me parece muy interesante que nos trabajemos como tanto como hombre como mujer o cualquier género, digamos. Sí, bueno, me parece muy interesante que dejemos de pensar que el hombre del otro lado es nuestro contrincante, nunca es nuestro contrincante, porque justamente hay tanto hombres como mujeres que luchan por estos derechos. Te digo una cosa, María, una mujer cada 26 horas muere en el país producto de la violencia machista. Totalmente. ¿A vos te parece que eso sucede en los otros géneros? Que por su condición de género. Yo creo que lo importante acá es generar. Yo creo que lo importante acá pero hay que explicar esa cosa muy básica, aunque estamos en el siglo XXI, ¿no? Pero existe algo que se llama patriarcado. Ajá. No sé si vos sí, pero no sé por qué hablas de algo muy básico que se llama patriarcado. Bueno, me parece muy importante, pero cuando trabajas con la mujer, cuando trabajas y cuando hablas con la mujer que ha vivido una situación de violencia intrafamiliar y cuando podés ver su realidad, a lo que le importa a ella es poder darle de comer a su hijo. Lo que le importa a ella es poder salir. Vos podés decir que trabajás mucho con la mujer, pero no tenés ni idea de qué trabajan las otras personas. Pero me parece espectacular que milites en el movimiento mujeres. ¿Cuántas empresas conocés vos que tengan un régimen de licencia pago para la mujer que está atravesando una situación de violencia? Esa lucha que vos estás teniendo es la misma lucha que estoy teniendo yo. Porque para mí es totalmente importante. Y le pagan a la mujer que está atravesando una situación de violencia. Todo eso que vos estás hablando. ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántas empresas emplean? ¿Cuántas empresas emplean directamente que le pagan a las mujeres porque tengan su licencia de maternidad? Porque tanto para los hombres como para las mujeres pero es lo que está en la ley es lo mismo. Te estoy diciendo por una situación de violencia particular. Aparte, ¿vos por qué pensás? ¿Quiénes son los que emplean a la mujer en negro? Es que no podés pensar que los empresarios están en contra de la mujer en situación de violencia. ¿Y quiénes son las que emplean a la mujer en negro? La brecha salarial. Que el Estado paga mucho en negro. Vos sabés que el Estado paga mucho en negro. Por eso, ¿por qué hablamos del empresario y no del Estado? Es que lo importante no es pensar en si el Estado o el empresario. Es importante en la mujer. Bueno, en los dos tienen que reconocer los derechos de las mujeres, tanto los privados como el Estado. Ninguno lo hace. Esa parte vos no la decís. Bueno, vamos terminando este tema número 3. Ya vamos a pasar al tema número 4, que va a comenzar María. Han calentado muy bien los motores, están tan divinas hoy. No, ella se preocupa, Alejandra se preocupa por mí. No te preocupes, yo estoy acostumbrada a esto es parte del quehacer. Así que vamos a ir al tema número 4, la asistencia a organizaciones sociales y los subsidios como el potencial.
¿deben seguir siendo una política de Estado o debe cambiar la perspectiva que se tiene de estos? Bien, bueno, lo primero que quiero decir, no creo que sea una política de Estado, porque cada gobierno que llega cambia la política. Sí creo que hoy es un discurso. Hablamos mucho de que los subsidios son de un sector político y que el otro sector político no está a favor. Y no creo que sea así, porque cuando el gobierno anterior tomó el poder, también apostó, digamos, a mejorar la situación de muchas personas que estaban en situación de vulnerabilidad. Creo que volvemos a lo mismo, es justamente tener políticas de Estado, porque cuando hablamos de política de Estado, a ver cómo, para ser más explicativa, las políticas de Estado son las políticas que no decide el gobierno, sino decide en su conjunto los distintos partidos. ¿Por qué? Porque creen que es importante a futuro tener la misma política, sin importar el periodo electoral o el periodo en el que estén en el cargo. Entonces, de repente pensamos que esa comunicación que todo el tiempo estamos escuchando de que en este momento este gobierno particular o el otro gobierno particular, seguimos incentivando la misma grieta, que creo que esa grieta a la larga no nos ayuda a ninguno. Creo que lo que tenemos que hacer foco hoy es en ver la eficiencia de algunos o de otros, como por ejemplo puede ser el potencial o puede ser la asignación universal por hijo, que la asignación universal por hijo ya se sabe que es eficiente por la forma en la que se implementa. Sin embargo, no tenemos que seguir haciendo foco en el problema, tenemos que hacer foco en la causa, y la causa de eso es falta de empleo genuino y formal. Muy bien. Alejandra, tus 2 minutos. Bueno, programas como el Potenciar Trabajo, digamos, desde ya que son paliativos, que vienen a dar cuenta de que ahí hay una política de Estado, de que los últimos 40 años ningún gobierno resolvió el problema de la desocupación. No lo hizo nadie, en las más múltiples circunstancias, ¿no? Con el precio de las commodities por el cielo, crecimiento económico, con crisis, sin crisis. En ninguna ocasión se resolvió de fondo el problema de la desocupación, ¿no? Entonces ahí yo creo que hay una política de Estado al margen de los diferentes gobiernos que fueron pasando. Y lo cierto es que ahora hay que tener ojo con este tema, porque hay toda una campaña que busca demonizar a los beneficiarios de la asistencia social, que en su mayoría son trabajadores precarizados, changarines, gente que consigue un par de días en una obra, hace trabajo doméstico, o sea, laburantes que en la condición de precarización en la que se encuentran necesitan del plan para tratar de llegar a fin de mes, y bueno, y por supuesto también muchos desocupados o subempleados, ¿no? Yo creo lo que proponemos del Frente de Izquierda es darle a ese problema una solución de raíz, reduciendo la jornada laboral a 6 horas, 5 días por semana, para repartir las horas de trabajo con un salario igual a la canasta familiar, porque entendemos que hay que responder a esta irracionalidad, ¿no? Es absurdo que vos tengas por un lado montones de personas que están 10, 12 horas en la fábrica, en la textil, en un galpón, laburando, o incluso con sobreempleo, ¿no? Que ya empezás a conseguir un laburo los fines de semana, y por otro lado gente que está todos los días con el currículum en la mano. Bueno, si se repartiesen las horas de trabajo, este problema se resolvería. Bueno, cuando hablamos justamente del empleo informal, estamos totalmente de acuerdo en la precarización. La precarización hoy es de 10 millones de argentinos que viven en una situación de precarización laboral. ¿Cuál es el mayor problema de eso? De que las personas hoy no cobran lo que tienen que cobrar para subsistir, para vivir, para poder pagarle a sus hijos una alimentación saludable, no tienen los recursos necesarios para poder vivir tranquilos, y eso mes a mes es un problema para la sociedad, para todos. ¿Por qué? Porque a la larga el problema que tenemos es que la gente quiere trabajar y no tiene cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque hoy tenemos un nivel de impuestos, porque hoy tenemos un nivel de impuestos que es muy necesario de que haya leyes que cambien ese nivel. ¿Qué impuesto? Mirá, los impuestos laborales. El empresario no puede pagar semejante cantidad de impuestos. Hay dos impuestos que son muy importantes. El empleo en Tucumán está en negro. Sí, por supuesto, el 44%. Entonces, ese mismo 44%. Y a nivel nacional son 10 millones de personas. Entonces, ¿de qué impuesto me estás hablando, digamos? Que no se los puede poner en blanco porque es muy difícil. Y tanto así como el empresario como el gobierno tiene empleados en negro. Y es muy importante que cambiemos esa situación. Mirá, no se lo puede poner en blanco porque
afectaría su interés, si porque estamos afectaría el interés de los empresarios, no porque es objetivamente imposible, ¿entendés? No, Estamos es diciendo, son objetivamente empresarios. imposible. Cuando vos ves Ajá, al Estado vos decís, por contable, ejemplo, cuando vos ves... si Luchi le cuando vos pagase ves- es que un deja de pensar Intersafra. en Luchi, pensé en un emprendedor que quiere empezar a generar su propia empresa, Ese a tipo generar su tiene que propio pagar laburo, ingreso bruto. y que quiere... Luchi no paga. El A tipo ver, que pero recibió para una ganancia, indemnización pero y quiere no me interesa hablar de Luchi, me Bueno, interesa hablar no, de todos los las lo que pasa miles es que vos de querés- pymes que quieren crecer y Es no que vos pueden querés tapar crecer el sol con y la que mano. tenemos que Vos darle querés tapar el sol soluciones. con la mano. Es que para mí Si todo está organizado para que 5 empresas del ganen empleo todo. en Argentina, del empleo privado, lo dan las pymes, no lo dan los Luchi. Entonces nosotros Bueno. tenemos que empezar a pensar en el fomento a Bueno, todos mira. estos emprendedores. Entonces, te digo la una cantidad cosa. de jóvenes, la cantidad de mujeres, la cantidad... En las 12.000 Sí, empresas a ver. más importantes de Argentina, voy a implementarse una medida como esta que yo te estoy diciendo. Sí. De reducir la jornada laboral, repartir las horas de trabajo y no afectar el salario. Se podrían ¿Cómo generar haces- 1 millón de puestos de ¿Cómo trabajo. haces todo eso si no sabes ni siquiera, Te- siendo empresario, no sabes cómo vas a Yo te tener estoy los diciendo, costos son del la- mes son que la- viene? No sabes cuánto ponerle el precio a tus productos, no sabes cuánto poner de precio a tu servicio. No podés exportar, tenés tasas impositivas a la exportación. La Escuchame, ¿qué inflación tasa todos los impositiva de la meses... exportación? Mira, acá en el sitio ¿Cómo no que paga- qué tasa la impositiva soja, de la ponele, una de las grandes fuentes de la exportación en la Argentina, ¿sí? Vos vas a coincidir conmigo, la Sí. soja, bien, les cobran la retención. ¿Sí? Con el dólar soja, lo que le sacaron de un bolsillo, se lo pusieron en el otro. A los empresarios no se les A está ver, afectando. el- No se, o sea, digo, basta de ese mito que los empresarios están hasta acá El dispuestos. gran problema Porque además de lo que hacen los Argentina en empresarios este con los momento impuestos, con respecto lo a la vuelcan sobre el exportación precio, lo es que vuelcan sobre el justamente costo, no lo tenemos pagamos la nosotros, apertura no lo para pagan poder... ellos. Bueno, No lo pagan ellos. hasta acá hemos llegado con este tema número 4, pero se viene el tema sorpresa, ¿no? Hay que descubrir cuál va a ser ese tema sorpresa, lo vamos a ver después del corte, vamos a hacer en el corte una decisión a ver quién es la que elige el tema sorpresa y volvemos después de la pausa para develar esto. Y ya estamos ansiosas por develar el tema sorpresa del que van a debatir. En el corte han hecho piedra, papel o tijera. Costó un poco encontrar el piedra, papel o tijera y coordinar, pero lo logramos. Ganó Alejandra. Alejandra, tenés que elegir uno solo de los sobres, el otro me lo guardo yo. Ese va a ser el decisivo. Bien. Perfecto, bueno, elijo el rojo de nuevo. Muy bien, este queda para mí entonces. Vamos a ver cuál ¿Lo es. abro o te lo entrego? Sí, abrilo. Abrilo. Tema sorpresa. ¿La suspensión del ingreso de personal al Estado es primordial para reducir el gasto público o es una medida desacertada? A ver, lo vamos a mostrar para que se vea ahí en cámara. Aquí está el tema sorpresa. ¿Lo querés Muy volver a bien. leer, por favor? Sí, lo voy a leer yo. ¿La suspensión del ingreso de personal al Estado es primordial para reducir el gasto público o es una medida desacertada? Comienza Alejandra, que ganó el piedra, papel o tijera. Bueno, es desde ya para mí una medida desacertada en el marco de que es evidente cualquier persona que va a un hospital público o cualquier mamá que manda a los chicos a la escuela se da cuenta de que hace falta muchísimo personal, hacen falta más docentes, enfermeras, médicos, en una situación de crisis ni hablar, o sea, congelar la planta de aquellas personas que atienden los comedores, de los trabajadores sociales. Acá en la provincia tenemos el caso de la DINAIF como un gran ejemplo de un grupo que viene constantemente denunciando este recorte y las consecuencias que tiene, que bueno, para algunos serán fríos números y estadísticas, pero para otros son la vida de niños, de niñas, de familias, de adolescentes que le están pasando bastante mal. Y yo aquí me detengo con este concepto de achicar el gasto público, ¿no? O sea, no naturalicemos que esa sea la salida. Ante esta crisis siempre nos quieren imponer a los laburantes que nosotros nos tenemos que ajustar un poco, recortar, agachar la cabeza, bancárnosla, hacer un esfuerzo, pero no es así porque el esfuerzo no lo hacemos todo. Siempre acá hay un grupo de empresarios y de vivos y de especuladores y de fugadores que se la llevan en pala y que ganan aún con crisis, incluso en la pandemia ganaron monstruosidad de dinero mientras nosotros estábamos pasándola bastante mal. Entonces hay que invertir esa ecuación, romper ese sentido común de que hace falta reducir el gasto del Estado
lo que hace falta es afectar el interés de los que más tienen, ¿no? Si se impusiese un impuesto a las grandes fortunas, si se evitase la fuga de capitales, si se dejase de acceder a cada uno de los pedidos de los ojeros que se sientan sobre la silobolsa y le imponen al país el precio de la divisa, si el gobierno del Frente de Todos con Cambiemos dejase de arrodillarse ante todos esos sectores, yo les puedo asegurar que no solamente no haría falta reducir la planta del Estado, sino que se podría invertir todos esos recursos sobre un plan de obra y de obra pública para construir las viviendas que faltan, para refaccionar las escuelas, para poder construir más hospitales y para dar respuesta a las necesidades que tenemos los laburantes, que somos la inmensa mayoría, y los que producimos la riqueza. Tiempo. Ahora sí, María, tus Bien, minutos. muchas gracias. Bueno, creo que voy a tocar algunos puntos de los que dijo recién Alejandra. Cuando hablamos de los números, en realidad no son números, ese es el gran problema, son personas. Y cuando sabemos cuántas personas se encuentran en una determinada situación, nosotros podemos responder con claridad ante ese número de personas, justamente. Esos porcentajes nos dan certeza y nos dan una acción concreta. Cuando hablamos de gasto público, bueno, en la provincia de Tucumán tenemos desde 2006 que teníamos 40.000 trabajadores del Estado, hoy creció a más de 120.000. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros hoy en nuestra provincia seguimos pagando y los que más pagan son los trabajadores, porque justamente el trabajador es el que paga ingresos brutos. Ese trabajador que paga ingresos brutos es el que paga casi el 80% de los ingresos a nivel provincial. Estos ingresos a nivel provincial que son los que cada vez que nosotros necesitamos gastar en la provincia son los mismos que utiliza el gobierno. Pero por otro lado, el gasto público tiene el gran problema del déficit, que no lo queremos sacar al déficit. ¿Cómo no lo vamos a sacar al déficit? Cuando hablamos del déficit fiscal, hablamos de que gastamos más de lo que nos ingresa. ¿De dónde obtiene esos ingresos el Estado? Uno de los principales impuestos que tiene es el impuesto inflacionario. Esa inflación que a todos nos afecta por igual, pero por sobre todo les afecta a las personas con menores recursos. ¿Por qué? Porque esas personas gastan todo su ingreso. Justamente las personas que no tienen tantos ingresos, tienen que gastar todo, no pueden ahorrar. Entonces, ese impuesto inflacionario que viene a partir del déficit fiscal, que viene a partir de los altos gastos de gobierno, son justamente lo que están afectando a la gente más vulnerable. Ahora sí, tienen los 2 minutos libres. Ahora sí volvemos a lo mismo, pero sobre la base de que ya por fin reconociste de que el ingreso bruto y que el 80% de los recaudos del Estado lo ponemos los laburantes. Es decir, pero es que siempre lo creí, nunca no lo reconocí. Es más, ahora, ¿a dónde van? Ven mis redes, yo hago ejemplo, muchos videos sobre el problema que tenemos con los ingresos brutos en nuestra provincia. Es algo que realmente lo tenemos que... Bueno, ¿y nunca se te ha ocurrido decir que los empresarios también lo tienen que pagar? ¿Nunca se te ha ocruido decir que los que más tienen tienen que poner más? No. O sea, hay un... A ver, el que más tiene que pagar los ingresos brutos son justamente el monotributista. El que labura, el laburante todos los días. El que exporta limón, gana en dólares, no paga. Pero el que exporta el limón no es el que paga ingresos brutos, y nuestro mayor problema es que sigue aumentando el ingreso bruto. Y la otra parte, en el gobierno anterior, voy a hablar del gobierno porque me parece interesante que el gobierno anterior a nivel nacional había puesto un tope a los ingresos brutos de todas las provincias en una ley que se votó en el Congreso. Sin embargo, ese tope que se impuso, hoy esa ley ya no existe, ya no la tenemos, entonces nuestra provincia sigue aumentando los ingresos brutos. Ahora, yo pago ingresos brutos y no puede ser que cada vez que nosotros, que todos los trabajadores que salen todos los días, el laburante que todos los días sale a laburar, le paguen al Estado el 80% de sus ingresos. Entonces, si el Estado gasta mal... Pero el problema, escucha, ¿a dónde después va todo eso a parar, no? Porque vos decís que vos insistís en achicar lo que vos llamás gasto público. Sí. Porque eso también hay que decirlo. No, yo no llamo el gasto público. El gasto público es lo que gasta el gobierno. Los ingresos públicos, porque es lo que se quisiese sacar encima. A ver, saquemos los ingresos brutos. El mayor ingreso... Yo te quiero igual terminar la idea de recién. Si los principales aportadores, digamos, aportantes son los laburantes, cuando vos vas a comprar un kilo de yerba, el IVA, los monotributistas con el ingreso bruto, etcétera, etcétera, ¿qué sería lo lógico? Que de todo eso vuelva hacia el conjunto de la población, ¿pero a dónde va? A través del servicio. El problema es que no tenemos buenos servicios, no tenemos un buen transporte. ¿A dónde van? No tenemos... ¿Va a pagar la deuda? No, ¿a dónde va el presupuesto? No es para pagar la deuda. Vos necesitas... ¿De dónde se piensa que están sacando? Es que
Tenemos que dar soluciones a la gente. decir que emiten El mayor dólares. problema ¿De dónde es que no tenemos buenos servicios. Si vos tenés países como Dinamarca, como Finlandia, como algunos países en donde le prestan servicio a la gente, en donde una persona que vive en cualquier lugar de adentro de la provincia, en el interior, es que no le prestan servicio a la gente. después, El problema es que gobiernan mancomunadamente bajo un plan del Fondo Monetario Internacional que lo votaron públicamente para pagar una deuda que es ilegal. El mito de esa grieta. Tenemos que ver quién le da soluciones a la gente. Te estoy diciendo que no hay grieta. Te estoy diciendo que no hay grieta. No hay grieta. Ahí todos se ponen de acuerdo para arrodillarse ante el FMI. Ahí no hay grieta. Y ante los empresarios ni hablar. Tiempo. Nos va a quedar en el tapete todavía resolver la cuestión esta económica, que no hemos llegado a resolverla del todo, pero ha sido muy bueno y muy enriquecedor todo lo que se ha debatido en el día de hoy. Hace calor hoy para Hace hoy todo el día, y va a ser calor todo el mes, así va a ser un mes interesante, pero bueno, les agradezco a ustedes. Sí les vamos a pedir, por favor, que pasen al centro de la mesa, se van a colocar el clásico guante para la foto clásica de debate. Te quiero hacer una acotación. Yo estudié transformación de conflictos en estudios de paz, ¿no? Esto es muy extraño para mí. Claro, pero obviamente es un clásico de un debate, van a pasar al centro de la escena. Hay algo que no soy, es boxeadora. Es conflictiva, muy bien. A partir de ahora ya la gente puede empezar a votar a quién ganó este debate, esta contienda tan interesante de hoy. Ahí se van a parar las dos al centro de la mesa, van a hacer la clásica foto y ya la gente puede votar en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram, Asesores Media, y en Twitter somos Radios Tucumán. Ahí van a poder votar. Hoy fue muy interesante, se los perdió mi amigo Juan Pablo Carrizo Ambertín. Hubiera dicho muchas cosas, como por ejemplo, cuán gesticulosas somos las mujeres que usamos más los brazos, las manos, le ponemos el cuerpo al debate. Además, María, por ejemplo, se fue acercando. Yo veía que la sillita se iba acercando hacia mí porque quería estar más cerca, para conversar más de cerca. Así que hay muchos detalles que hemos podido ver en el debate de hoy, aunque estuvo ausente Juan Pablo. Le mandamos un saludito. Y bueno, los invito a votar y a vernos, por supuesto, en el próximo programa de En Debate.